Estudiando las diferencias hombre-mujer desde la creación. Y hemos visto ayer de una forma resumida que era importante que entendiéramos qué significa la imagen y la semejanza de Dios en el ser humano. Significa un código moral de conducta que tenemos escrito en el alma. Tenemos conciencia de que tenemos que morir. Tenemos la tendencia a adorar algo o a alguien. Por eso yo les decía ayer que el ateísmo es una ideología que no se puede sostener filosóficamente. Y el siglo XX estuvo poblado, como en ninguna otra época en la historia, de ateos. Antes del siglo XX, Blaise Pascal, filósofo, matemático francés, cristiano. Newton, cristiano. O sea, todas las grandes mentes científicas. El mismo Einstein dijo: Dios no juega al universo con los dados. Fueron cristianos, o por lo menos creían en Dios. Pero llega la influencia del racionalismo de Alemania y de Francia, bueno, más bien la brujería de Alemania y el racionalismo francés a Europa, a las universidades norteamericanas, y comienzan a influenciar durante todo el siglo XX el ateísmo. Yo crecí en ese ambiente, los 60, 70, que era un tiempo, me acuerdo en México, en la famosa Zona Rosa, se juntaban todos los intelectuales a hablar de Jean-Paul Sartre, de Hawkins, de Bertrand Russell, etcétera, etcétera. Y si tú no eras ateo en ese tiempo, te consideraban una persona corriente, una persona vulgar, una persona ignorante. Y cuando comenzamos en los 80 nosotros con nuestra organización para ir a las universidades y comenzar a desprogramar también a los estudiantes, no se imaginan todas las luchas que tuvimos que enfrentar. Porque estaban infectadas la UNAM, el Politécnico, las preparatorias de maestros que se trajeron cuando derribaron a Pinochet en Chile, se los trajeron a México. El presidente Echeverría los trajo para acá, Luis Echeverría, a México, y inundaron las universidades en la República Mexicana con maestros ateos, evolucionistas y humanistas completamente. Así que fue un tiempo tremendo. El siglo XXI ha vuelto otra vez a desenterrar una ideología que ya se comprobó que no funcionó, pero así es el hombre de terco, de rebelde y de falta de carácter. ¿Por qué? Porque no hay más que dos opciones. Si no crees en Dios, eres evolucionista, eres humanista, eres una persona que estás en contra completamente de todos los valores bíblicos y crees que el universo fue formado por un caos, por el Big Bang, y que todo apareció por accidente. Yo todavía en aquel tiempo me acuerdo que les preguntaba a los maestros ateos: bueno, ustedes creen que el universo fue aparecido, ¿verdad? Por un caos, de repente apareció, y yo les preguntaba: ¿qué la nada no produce nada? ¿Quién produjo ese caos? Y además, la materia no produce el pensamiento. Entonces, si el universo fue producido por un caos, ¿quién produjo el pensamiento, la conciencia que tenemos los seres humanos? Porque la materia no produce eso. Bueno, hay tantas preguntas, ¿verdad?, que eran tan tontas que ellos mismos se involucraban en una contradicción bárbara. Y por el otro lado está la creación bíblica. Y en la creación bíblica nosotros tenemos, escúchame con mucho cuidado, en el lado del ateísmo, evolucionismo, hedonismo, etcétera, etcétera, no existe una sola prueba científica, una sola a favor de la teoría de la evolución. Porque hasta ese momento no ha habido la prueba de una mutación de una especie a otra especie. Gracias al ADN, que fue descubierto en 1954 por el doctor Watson y el doctor Crick, premios Nobel de Medicina, que descubrieron la élite del ácido desoxirribonucleico o el ADN. Así que la segunda ley de termodinámica contradice la evolución, y la ley de la biología y los aminoácidos contradicen científicamente que venimos de los animales. Y durante un siglo, el siglo pasado, durante un siglo la enseñaron. Y se continúa enseñando, inclusive con una deshonestidad intelectual abominable, como algo científico. Y revistas, ¿verdad?, como National Geographic y el canal en la televisión, lo siguen enseñando, porque la única opción es la creación que dice Dios en la Biblia. Y cuando venimos aquí a la Biblia, encontramos que la creación y la forma como Dios describe
lo que él hizo es científico, corroborado por la ley de la física, de la biología, de la genética. Así que la razón por la cual no aceptan esto simplemente es por su soberbia intelectual. Cuando se descubrió el ADN en el 1954, el siglo pasado, el 60% de los científicos en Europa se convirtieron y renunciaron al ateísmo, dándose cuenta que habían sido unos tontos de haber creído algo que se repitió durante tanto tiempo, como lo dijo Joseph Goebbels, el secretario de propaganda de los nazis, de Hitler. Goebbels dijo: si una mentira se repite 100 años, se acaba aceptando como una verdad. Cuando algo se repite y se repite y se repite, la gente lo absorbe, como el tiempo de la pandemia que hablamos ayer. No, que esto y esto, lo acabamos aceptando, porque así funciona el mecanismo interconectado de la mente con el cuerpo humano. Así que cuando venimos a la Biblia, se nos caen las vendas y comenzamos a ver otra dimensión que insospechable, que ni siquiera creíamos que podía imaginar, de tantos programas, porque nacimos, dice la Biblia, en un lenguaje cibernético, nacimos envirulados. Esto es una computadora. Cuando yo nací, me metieron el programa de mi religión. Lo comprobé más tarde, que era una contradicción, que no funcionaba. Después me metió el programa de Marx, y aquí tenía yo el programa cuando me convertí, de Marx, de Lenin, la dialéctica materialista, etcétera, etcétera. Es el programa que el mundo me metió. O sea, todos estamos envirulados con diferentes programas. Y venimos a la Biblia y comienzan los programas a derribarse dentro de nuestra conciencia y de nuestro intelecto y de nuestra realidad y lógica más elemental de que ¿cómo es posible que yo haya aceptado eso? O sea, nunca me puse a pensar realmente que cuando un ateo me dice, yo soy ateo, yo le puedo contestar, ¿sabes una cosa? ¿Qué me quieres decir con que eres ateo? Pues que no creo en ninguna fuerza externa, en ningún Dios, etcétera, etcétera. Muy bien, le digo, si tú no crees en nadie, ¿quién te va a dar las leyes de la moral y de la ética? Me contesta el ateo, yo. Tú eres Dios entonces. ¿Ve la contradicción? O sea, al decir no hay Dios, te haces un Dios al negar que estás sujeto a una fuerza externa que existe pero que no conoces. Pero tú no puedes decir que no puedes, el momento de decir es que yo no creo en nada, pero creo en mí mismo, pues te estás haciendo un Dios. Y le creíste la mentira de la serpiente en el huerto del Edén. Serán como dioses y ustedes pueden determinar el bien y el mal. Qué maravilloso es que podamos venir a la Biblia. Ábranla en el capítulo 1 del Génesis. Continuamos viendo algunos pasajes muy importantes aquí. Ya vimos en el versículo 27 que Dios crea al hombre, varón y hembra. En otras palabras, Dios crea al conejo y a la coneja, al caballo y a la yegua, al toro y a la vaca, al ardillo y a la ardilla, al hombre y a la mujer, al tiburón y a la tiburona, al balleno y a la ballena, por así decirlo, ¿verdad? O sea, en los pájaros, en los peces, en los insectos, en las mariposas, en todo lo que existe hay dos géneros nada más: hombre, mujer, macho o hembra. Y la razón por la cual haya dos géneros, esto no resultó así nada más de un accidente. Yo recuerdo un maestro que me dijo en una conferencia, en una preparatoria: ¿usted es de esos que dicen que Dios hizo y que de Adán y Eva y las tonterías de la Biblia? Le dije, sí. Le dije, ¿y usted cree en esos que venimos de Chita? Y se puso así, ¿qué me quiere usted decir? Le dije, ¿usted es de esos que dicen que por un accidente apareció el sexo masculino y por otro accidente apareció el sexo femenino y por un tercer accidente un changuito? Le dije, ¿cuántos accidentes cree usted entonces que sucedieron? O sea, es increíble, impresionante cómo Dios crea entonces dos sexos. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que en este mundo, en este planeta, nos unamos
hombre, mujer, conejo, coneja, etcétera, etcétera, caballo, yegua, y unamos y podamos producir. Y esta ley de la producción se encuentra desde el Génesis, capítulo 1, versículo 11 y 12. Escuchen, en la Biblia, señores maestros que nos acompañan, científicos que nos acompañan, genetistas, biólogos, hasta 1860, escucha, hasta 1860, Mendel, era un religioso, descubre las leyes de la herencia, comienza a mezclar chícharos y se da cuenta que hay algo que transmite un chícharo a otro chícharo, y postuló las leyes de la herencia, y ahí quedaron. Casi no le hicieron caso, y tuvimos que llegar de 1860, son 40 y 50, son casi 90 años hasta el 54, que descubren la molécula del ADN, para corroborar lo que Mendel había experimentado. ¿Y qué se experimentó? Que es imposible la mutación de un perro a un gato, de un caballo a un burro, que no se pueden mezclar dos cosas, porque entonces el resultado sería híbrido. Mezclas a un caballo con una burra, ¿qué nace? Una mula. Y la mula nace híbrida porque violó las leyes que desde la primera página de la Biblia se adelantó a Mendel, se adelantó al doctor Watson y al doctor Crick, la Biblia, para establecer las leyes inexorables de la genética. Escuchen, versículo 11 y 12 de Génesis capítulo 1. Esto es asombroso. Después Dios dijo: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era buena. Dios dijo a las uvas: voy a poner un código genético encriptado en la semilla de la uva, para que cuando la uva se siembre, crezcan uvas con las características saludables, las vitaminas que la uva tiene. La semilla, la naranja, tiene otras calidades, para que cuando nazca la naranja sean todas del mismo tamaño, del mismo color, produzcan de acuerdo a la información que tiene cada semilla. Las leyes de la herencia, impresionante. Un gato tiene que producir gatos, un caballo, ganado equino, vacuno. Los seres humanos tenemos que producir seres humanos igual que nosotros. Y cuando el hombre viola estas leyes, como lo están haciendo en los laboratorios clandestinos en Europa, de mezclar ya murciélagos con arañas, que porque la araña produce un hilo mucho más resistente que los hilos de cera que tenemos, y los mezclan con otros insectos, estamos produciendo abominaciones, monstruos que se encuentran en Apocalipsis capítulo 9, que es en lo que va a acabar la raza humana, porque estamos violando las leyes inexorables de la genética que Dios estableció. Por eso la genética, los aminoácidos biológicamente impiden la evolución, son los ladrillos de la vida. La segunda ley de la termodinámica se establece que todo se está degenerando en proceso de descomposición. El Sol está perdiendo millones de toneladas de masa por segundo. Contradice completamente la evolución. Entonces llegamos a un libro excepcional, un libro que si tú caes de rodillas y le dices: Señor, estoy buscando la verdad, creo que en esa cruz pagaste por mis pecados. Si tú realmente eres la verdad y eres la respuesta a todas mis incógnitas, que no voy a encontrar en ningún hombre, ni en Mahatma Gandhi, ni en Mahoma, ni en ningún papa, ni en ninguna virgen, en nadie más que en el Hijo de Dios, te pido que entres a mi vida. Es todo lo que tienes que hacer. En Génesis 2, versículo 7, encontramos otra prueba científica de la creación. Y veamos la creación del ser humano. Génesis 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo. ¿De dónde venimos? Del polvo de la tierra. Si venimos de la tierra, en la tierra está nuestra medicina.
Nuestra medicina está en las plantas, nuestra medicina está en las frutas, nuestra medicina está caminar descalzos en el pasto, nuestra medicina está en la naturaleza. Y todo lo que el hombre mete a través de la alopatía y las medicinas, y Monster y Red Bull y bebidas, etcétera, etcétera, Coca-Cola, que es la favorita de ustedes. Y cuando buscamos medicamentos a través de otros medios que el hombre no conoce y que están en los árboles, en las plantas, en las raíces, en la naturaleza, es porque Dios nos hizo pegados a la tierra. Porque venimos de la tierra. Nuestro cuerpo físico humano tiene que recibir. Yo no puedo comer nada que la tierra no haya producido. No puedo beber nada que la tierra no haya producido. Y si lo hago, me comienzo a intoxicar. Comienza a beber Coca-Cola en un mes, tienes más de medio kilo de azúcar en tus riñones. Luego estás, me siento cansado, fatigado, o ya no tengo ganas con mi esposa, o me siento así que me duermo por todos lados. Estás intoxicado. ¿Por qué? Porque se acumula todo en los riñones y comienzas a perder la sensibilidad para poder producir la energía que tu cuerpo necesita con los alimentos que Dios creó. Y el cristiano, ¿quién es? Una persona que aprende otra vez a comer y a beber. Más ensaladas, más frutas, jugos verdes, todo lo que sea verde, todo lo que sea verde, todo lo que sea verde, coliflor, brócoli, etcétera, etcétera, plantas, todas esas cosas son las que te van a producir la energía que tu cuerpo necesita. Y continúa Dios, y sopló en su nariz. El ser humano ya está aquí, ahí Adán está en su cuerpo del polvo de la tierra, pero todavía no tiene circulación de su sangre, está como un robot. Y de repente Dios infunde dentro de nosotros, no lo hizo en los caballos, ni lo hizo en los orangutanes, ni lo hizo en los chimpancés, lo hizo en el ser humano. Y el ser humano recibe el aliento, el espíritu divino, que en ese momento nos hace conscientes de que no estamos solos en el universo, que hay una eternidad, que la vida no lo es todo y que hay algo muy trascendental, muy lejos de nosotros, que nos lleva a adorarlo, que nos lleva a inclinarnos y a saber que hay una autoridad moral, un legislador moral que tiene que imponer lo que es bueno y lo que es malo desde allá arriba. No nos deja a nosotros la alternativa de que decidamos qué es bueno y qué es malo. Como lo vimos ayer, se llama relativismo. No, pues lo tuyo es verdad, para mí no es verdad. Bueno, pues entonces cada quien que haga lo que le dé la gana. Pero la Biblia contiene verdades absolutas. El hombre recibe el Espíritu de Dios y dice la Biblia, el hombre se convierte en un ser viviente, en un epej shai, en el original hebreo, que significa un ser capaz de poder llegar a comprenderse a sí mismo, discernir el propósito por el cual vive, cuál es el resultado para que pueda ese hombre tener relaciones con el sexo opuesto, cómo el hombre debe tratar al sexo opuesto, cómo el sexo opuesto debe tratarnos a nosotros, cómo podemos educar a los hijos, cómo debo administrar mi negocio, y nos deja todo el manual para poder sobrevivir en el mundo principalmente del siglo XXI. Por eso les dije, dichosos ustedes que han venido a este seminario a recibir la palabra de Dios. Entonces, aquí está el hombre. Y lo más importante es que después de que Dios crea al hombre, dice la Biblia, versículo 8, planta Dios un huerto en el Edén. El Edén era un pedazo limitado de terreno. No era todo el mundo del Edén. Era un pedazo, no sabemos, de tal vez 20, 30 kilómetros o 5 o 10 acres. Era un pedazo limitado. ¿Cómo lo sabemos? Porque ahí en el Edén, en ese terreno, Dios planta un huerto al oriente. O sea, el Edén tenía el norte, tenía el sur, el oriente y el occidente. Pero Dios escoge en toda esa masa de tierra un lugar específico para ahí construir lo que se llama el paraíso terrenal. Un lugar perfecto,
un lugar donde no había pecado, un lugar donde el ser humano podía desarrollarse conforme a lo que Dios y por lo cual lo había creado. Y después de que lo pone ahí, no le dijo a Adán, mira, hay una hamaca y hazte una limonada y vas a vivir tranquilo. No, lo primero que le da a Dios, le dice en el versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre, lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara. Qué extraño. En primer lugar, Adán, tienes que trabajar. Pero en ese tiempo él no sudaba, ni la tierra ofrecía resistencia al trabajo de Adán. Metía la pala a Adán y muy suave la tierra funcionaba, todo funcionaba sin que el hombre tuviera que sufrir. Pero qué interesante que diga, no solamente quiero que trabajes la tierra, cuando venga el milenio vamos a regresar otra vez a la agricultura, sino que también lo cuides. ¿Lo cuides? ¿De quién? No había ni cucarachas, no había nada que pudiera asaltarlo. Entonces, esto nos habla claramente que no éramos los únicos habitantes ahí en el Edén. Y lo vemos ya en el capítulo 3, que en el capítulo 3, después de que Adán le dice, cuida la tierra, labra la tierra, le trae a todos los animales a Adán. Eva no había nacido. Eva todavía no había nacido. Y es Adán a quien Dios le encarga la responsabilidad al varón de trabajar, de cuidar, de velar, de poner nombre y de llevar el liderazgo en la familia que muy pronto se iba a formar. Y ya después de que Adán le da todas las responsabilidades, Dios, estoy de una forma resumiendo todo esto, Dios pone a dormir a Adán. La primera operación quirúrgica sin anestesia. Y de la costilla, de la tetzela en el hebreo, o sea, de la parte de aquí, saca del material genético. Adán tenía cromosoma, acuérdense, YX, son los cromosomas que poseemos los varones. Entonces, saca de ese material genético y crea a una mujer. Dice el versículo 21, Dios hizo caer sueño profundo a Adán, mientras dormía, toma una de sus costillas, es la palabra hebrea tetzela, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla, o sea, de algo de nosotros, de los varones, saca la mujer. Qué interesante que la ciencia ha descubierto que precisamente la sangre se forma, ¿en dónde? En los huesos. De ahí se forma la sangre. Y la sangre es la vida del cuerpo, de acuerdo a la Biblia. Porque la vida del cuerpo se encuentra en la sangre. Y ahora en el siglo XXI, cualquier persona que quiera saber de qué está enfermo, en la sangre te pueden detectar el cáncer, diabetes, problemas de todo tu cuerpo, todo se encuentra en una biometría hemática o exámenes más profundos de la sangre. Entonces, vean ustedes con mucho cuidado de qué forma Dios hace a la mujer. Y entonces, ya que Dios trae a la mujer, antes Dios vio, Adán, a Chita, no esa como compañera, no la hace. La yegua, no menos, buen amigo del hombre. Mira, mi perrita, ¿verdad? También es muy buen amigo del hombre, los perros, etcétera, etcétera. Pero no, o sea, no. Entonces Dios dice, y Dios vio que el hombre estaba solo y que no quería que estuviera solo, le voy a hacer ayuda idónea para él. Y esta palabra, asa etzer, en el hebreo significa, voy a traer a alguien que lo ayude a comprender que él solamente es una media naranja y que necesita la otra media naranja para complementarse, para que ya no sea este ni esta, sino que los dos sean los dos en unidad, en armonía, uno delante de mí. Y solamente así los dos unidos van a funcionar y van a cumplir el propósito para el cual yo tengo para la humanidad. No quiero que nunca se separen, nunca, porque vas a buscar otra media naranja y nunca vas a encontrar quien realmente se pueda complementarse contigo, más que la mujer que yo te he dado, la que tienes ahorita a tu lado.
Entonces, cuando Dios dice que el hombre estaba de alguna manera incompleto y que lo que nos completa es ella, y lo comienzo a entender que hay cosas de la mujer que yo no tengo. Hay cosas de la mujer que ellas no tienen de nosotros. Entonces, cuando viene esta complementación de las dos partes del naranja y formamos la unidad, todo lo que me hacía falta lo voy a aprender de ella, y todo lo que yo soy, ella lo va a aprender de mí. Y cuando un matrimonio después de, no se toma unos 5 o 10 años, otros 15, en mi matrimonio particular tomó como 15 o 20 para que Marta y yo nos entendiéramos, hasta que yo ya era cristiano, pero digo, todavía apenas estaba desarrollándome, ¿verdad? Pero había tantas cosas en mi vida que yo era porque el hombre es más vanidoso y más vanidoso que las mujeres. ¿Sabían? Somos más vanidosos y más soberbios que las mujeres. Aunque no te guste, lo vamos a comprobar. Y nos cuesta mucho trabajo. Nos cuesta muchísimo trabajo porque hemos sido educados en el machismo, en que ella es solamente, como decían los griegos, los romanos, los machos mexicanos, ¿verdad? Etcétera, etcétera. La mujer nada más para la cama y para hacerme los huevos con chorizo. Y yo voy acá y puedo hacer lo que me da la gana. Esa es la educación intelectual estúpida que recibimos los hombres, y el programa lo tenemos aquí, pero bien metido, y continuamos considerando a la esposa como algo de segundo. Tómala y déjala. Y si no funcionas, hay otras mejores, o si no estoy a gusto contigo, me busco una amante. Y rompemos todo el patrón y todo el programa que Dios estableció para que seamos felices, sin darnos cuenta que todas esas decisiones solamente acarrean nuestra desgracia, nuestra ruina y nuestra miseria en la que viven muchos hombres, porque han violado los principios más elementales de Dios. Entonces, una vez que ya trae Dios, vean ustedes lo que dice el versículo 23. Entonces dijo Adán: esto, o sea, ella, ahora es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. La palabra en hebreo es, esta será isha, porque del ish fue tomado. Ish en el hebreo es hombre, isha es mujer. Este es isha, yo soy ish, porque de mí salió. Y si de mí salió, ella tiene algo de mí, y ahora yo necesito saber qué tiene ella para yo aprender de ella. Y de ahí en adelante, Dios nos manda un mensaje importantísimo. Y es el siguiente: el matrimonio es el gimnasio de Dios. Ahí es donde aprendemos se forma el carácter, donde cerramos la paciencia. Esta ya no la aguanto, pues a propósito Dios te la dio así. Porque eres un impaciente, más bien somos impacientes por naturaleza. Y esta no me hace la comida como yo quiero, a propósito Dios está permitiendo que queme los huevos. Y comenzamos a creer, ¿verdad?, que no es que nada de lo que hace me gusta, ni como barre, ni como duerme, y ronca, parece tractor en reversa en las noches. Y todos los detalles que nosotros usamos, imagínense esto, para divorciarse. Como había rabinos que decían que si le encontraban a la esposa que no cocinaba bien y que roncaba, podían divorciarse. A ese grado. Y ahorita cuando tratamos con problemas con matrimonios, por ejemplo, llega una mujer: oiga, pastor, necesito a mi esposo. Lo primero que los pastores hacemos es: muy bien, doña Chole, ¿usted cómo está delante de Dios? Usted viene a acusar a su esposo, pero vamos a comenzar. ¿Usted cómo está con Dios? Antes de poner el dedo a su esposo, ¿usted tiene una relación con Dios vertical? ¿Usted es una persona que ama la Biblia? ¿Es una persona perdonadora? Entonces, antes de buscar cambiar a su esposo, ¿sabe una cosa? Usted no ha cambiado y no lo va a cambiar hasta que cambie usted. Y viceversa.
No, mi esposa, espérame tantito, ¿tú cómo estás delante de Dios? No, pues vamos a comenzar contigo. Así somos, queremos cambiar a los demás sin entender que nosotros hay muchas cosas que no hemos cambiado. Y Dios va a permitir ese matrimonio más años en tu vida y en mi vida hasta que sigamos aprendiendo el uno del otro, que no somos perfectos y que nos necesitamos. Si hay un bebé allá afuera hay quien los pueda cuidar, ¿eh? Y finalmente dice el versículo 24 lo que es el matrimonio. El matrimonio son tres cosas. Miren qué simple. El matrimonio son tres cosas. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Número 1, el matrimonio es: mamá, bye. Papá, bye. Hermanitos lindos, bye. Perro Fido, bye. Mi perico, mi gato, bye. Y dejo la familia con la cual crecimos, aquí está atrás, y doy un paso adelante para formar otra nueva familia. Y ahora mi esposa tiene la prioridad sobre mis padres, mis hermanos, mi Fido y las cosas del pasado. Papá, te voy a seguir respetando. Mamá, te voy a seguir respetando y los voy a seguir honrando. Pero de aquí en adelante, que nadie se meta con mi esposa, porque es mi prioridad. Y ahora yo vivo para hacerla feliz a ella, para formar con ella un hogar. Y cualquiera de ustedes que hable mal, no regreso con mi esposa, con mis cuñados, ni con mis parientes, porque no tratan a mi esposa como la deberían de tratar. Porque si le hacen daño a ella, me lo están haciendo daño a mí. Dejará el hombre a su padre. El matrimonio es abandonar la antigua familia y formar la nueva. Ahora imagínense cuántos recién casados llegan al grado de traer hasta a la suegra a la luna de miel. Eso ya es el colmo, ¿verdad? ¿Se imaginan ustedes? O sea, eso ya sería romper completamente todo el programa de Dios. O sea, por el amor de Dios, los que se acaban de casar, nosotros como padres, dejémoslos vivir. No nos metamos en sus asuntos más que para consejería. Y si los visitamos, por el amor de Dios, si eres papá, si eres suegro, no estés más de 1 o 2 semanas viviendo con ellos, porque el muerto y el arrimado apestan a los 3 días. No fuimos hechos para tener gente a nosotros. Es un matrimonio, tienen que crecer, van a enfrentar problemas. Aquí estamos, mi hijita, yo te ayudo, pero te casaste, te amolaste. No vas a encontrar al hombre perfecto, ni no va a haber, siempre habrá problemas en la atención por poder combinar nosotros nuestras responsabilidades, por nuestra humanidad. Pero ahí es donde Dios está afinando nuestro carácter y formándonos el carácter de Jesús en nuestro corazón. En segundo lugar, se unirán a su mujer y serán una sola carne, ¿verdad? Dios usa el sexo, que es uno de los impulsos biológicos más preciosos que hay, para ser usados. Escuchen muy bien, el sexo Dios lo crea. Él es el autor, no el sexólogo de la televisión, ni fulana de tal, ni Oprah, ni nadie que te aconseje. Es Dios el autor de la vida y de lo que tenemos. Y Dios usa el sexo para ser usado única y exclusivamente en la dimensión del matrimonio. Antes del matrimonio se llama en la Biblia fornicar. Y en la fornicación está el lesbianismo, homosexualismo, bestialismo, pederastia, pedofilia, como le quieras llamar. Cualquier uso del sexo antes del matrimonio está prohibido por Dios. Y está completamente corroborado, confirmado por la misma ciencia. Y si dentro del matrimonio tú tienes sexo con alguien que no es tu esposa o con alguien que no es tu esposa, la Biblia le llama adulterio. Y dice Hebreos 13, versículo 4, a los adúlteros Dios los juzgará. En ese momento, en un matrimonio, se rompe la fidelidad, se rompe la confianza, como lo vamos a ver más adelante, y en ese momento la tensión aumenta. Porque una mujer que ha descubierto que su esposo le es infiel, te pregunto si eres varón, ¿cuántos meses o años crees que a ella le van a cerrar las heridas de la desconfianza, de saber
que si lo hiciste una vez, lo puedes volver a hacer. No, se pueden reparar, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Pero va a tardar años, porque hay maridos, es que mi esposa, esto y el otro, hoy, ¿hace cuánto que tuviste ese problema con tu esposa? Pues hace un año. Pues ahora espérate y vas a pagar ahora 1 o 2 años a que ella sea sanada, y que tú vas a tener que demostrarle que es digna de tu confianza otra vez, y te va a tomar mucho tiempo. Es el precio que vas a pagar por el adulterio. Entonces es algo sagrado el sexo dentro del matrimonio. Y usado fuera del matrimonio, ¿verdad? Los jóvenes ahora pues ya tienen relaciones sexuales antes de casarse para probar si es el uno con el otro. Están fornicando. Y eso está prohibido delante de Dios. Vayamos al libro de Proverbios rápidamente y veamos lo que la Biblia dice acerca de este tema. Proverbios capítulo 5, versículo 18. Proverbios 5, 18. Sea bendito tu manantial. Alégrate con la mujer de tu juventud. Está hablando de tu mujer, de tu esposa. Como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo. En su amor, recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con otra mujer? ¿Por qué vas a perder la razón, la estupidez de creer que puedes irte con una mujer y que te va a ir bien? ¿Por qué? ¿Por qué vas a abrazar el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están delante de los ojos de Jehová, y Él considera todo lo que estamos haciendo. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Morirá por falta de corrección y errará en lo inmenso de su locura. Dios le llama al adulterio una verdadera locura. Ahora vean Proverbios 6, versículo 32 y 33. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. O sea, ¿qué es lo que hace una persona en creer, o un hombre? Y pues ya, sobre todo, ¿verdad? Cuando llegas a los 60, 70 años, muchos creen viejo verde, rabo verde, como le llaman en México. No, pues todavía la pego, la mesera se me quedó mirando. Con la cara de zanahoria que tienes. Está buscando dinero, hombre. ¿No se imaginan ustedes en Estados Unidos la cantidad de muchachas a nivel universitario que andan con senadores y con gente política porque les pagan la carrera y les pagan el departamento y las ayudan a recibir el título universitarias y se venden al mejor postor? Esto es por todos lados. El que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta no será borrada. Porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multiplique los dones. El área sexual es el área de las más peligrosas, donde Satanás va a atacar principalmente al varón. Ahorita vivimos un tiempo, ahorita estábamos desayunando, y ahorita, bueno, en cualquier lado donde vivas, en México, en cualquier lado, vean ustedes cómo se están vistiendo las mujeres. Antes minifalda o shortcitos, ahora traen mallas pegadas que parece que no traen nada y se les transparenta todo. Así entran a desayunar como si nada. Y una vez a los hombres, estamos asaltados por todos lados con el sexo. Para anunciar el jabón, para anunciar los refrescos, para anunciar los carros. Todo es sexo, 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 pornografía. Impresionantemente. Ahorita les contaba a mis pastores, en este año pasado, en el estado de Texas, han caído 12 pastores por adulterio. 12 hombres que se metieron a pastorear iglesias que no tenían el carácter desarrollado para enfrentar las tentaciones. Hombres políticos, bueno, ya ni se diga, ¿verdad? Artistas de cine, pues ya ni se diga tampoco. Pero vemos cómo el adulterio ha entrado a las iglesias y está atacando principalmente a muchos líderes.
¿Por qué? Porque no han considerado el entendimiento que tenemos que tener, que mi esposa la tengo que amar y tengo que comenzar a disciplinar lo que veo. Veo un bikini o veo una muchacha ya sin el brasier, ya la vi, pues ya ni modo, ya la vi, pero no le voy a hacer así. No la voy a monitorear ni la voy a filmar. Tal vez se me quedó aquí, Padre, en el nombre de Jesucristo, trayendo todo pensamiento a la cautividad a Cristo Jesús. No quiero pensar, amo a mi esposa, y comienzas a aferrarte y tu mente comienza a transformarse, y cuando viene la tentación estás listo para enfrentarla, porque nadie cae en adulterio de la noche a la mañana. Nadie. El que cae en adulterio, ya tenías un mes con pornografía, 2 meses viendo las piernas de tu secretaria, y tarde o temprano, sin que te des cuenta, todo esto nos debilita, y cuando viene la tentación, no podemos más que caer en adulterio. Porque ya tenemos 1, 2, 3 meses viendo ya pornografía, o viendo muchachas, o desnudando a una muchacha de los pies a la cabeza, y tarde o temprano tienes que caer en el pecado. Pero nada es repentino, todo es un proceso mental que comienza a, como dicen, comienza a corromper por dentro, sin que nos demos cuenta, nos comienza a minar la fuerza que Dios nos quiere dar para vivir para nuestra esposa y para nuestro esposo también. Ahora veamos nosotros la responsabilidad del varón en Deuteronomio capítulo 4, un consejo que en el Antiguo Testamento Dios le dio a los líderes de Israel ya en otro tema. Todas estas verdades, santos de Dios, son esenciales para nuestra mejor comprensión de la diferencia entre el hombre y la mujer, entre las funciones que Dios ha establecido para nuestro bienestar. Dios nos quiere bendecir. Dios nos quiere bendecir. El que no sacrificó a su Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿no nos dará todas las cosas? ¿Por qué somos tan tontos? ¿Por qué hemos de creer que nos va a ir mejor así, violando las leyes de Dios? De ninguna manera. Dios no tomará por inocente al pecador. Lo que sembramos lo vamos a recoger. Metamos esto en nuestra cabeza, comencemos a transformar nuestra manera de pensar ya, a tomar en serio el matrimonio y la familia. Y no te imaginas, no nos imaginamos cómo nos quiere bendecir Dios. Dice Deuteronomio 4, versículo 39 al 40. Aprende pues hoy. Fíjense lo que les dice Dios a Israel. Aprendan. 2, reflexionen en su corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Me paro aquí. Aprende que Dios, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, sus párpados nos examinan, sus ojos nos ven las 24 horas del día. Lo que yo pienso, las revistas que yo leo, los programas cuando estoy en el hotel yo solito de televisión, cuando yo viajo solo, cuando voy por acá, cuando ando con mis amigos. Dios tiene un concepto, si la oíta en la inteligencia artificial, nos está dando respuestas impresionantes. Imagínense la mente de Dios. Ahora, ¿qué significa esto? Y he aprendido que no me voy a salir con la mía nunca, nunca, nunca. He aprendido que no puedo engañar a Dios. Me puedo engañar a mí mismo, pero no te puedo engañar a ti, Señor. Y si tengo esto en mi cabeza completamente consciente, ¿saben cómo se llama en la Biblia? El temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? La conciencia que Dios me ve. ¿Por qué la gente hace lo que hace, o los cristianos hacen lo que hacen? Porque creen que ya no los ve Dios. Porque si lo creyeran, no harían las cosas que hacen a escondidas. Ya perdiste el temor de Dios. Y si tú pierdes el temor de Dios, pierdes todo en tu vida. Aprende entonces esto. Versículo 40. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales te mando para que te vaya bien. Quiero que te vaya bien, hijo. Te quiero bendecir. Quiero bendecir a tus hijos. Quiero bendecir tu trabajo. Quiero bendecir tu mente. Quiero que tengas paz. Quiero que puedas discernir lo que está pasando en el mundo y no temas.
creer en Dios, crean en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No teman, manada pequeña. Entiéndelo. Para que te vaya bien y a tus hijos después de ti y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Dios nos muestra entonces, ¿quieres que te vaya bien? Obedéceme. Obedéceme. Y comencemos en la casa con la esposa y con el esposo. No lo acuses, mi esposo, ¿y tú qué? Mi esposa, ¿y tú qué? Vamos a examinarnos y vamos a darnos cuenta en qué área estamos fallando en la vida para que pueda yo apuntar el dedo, porque cuando yo apunto el dedo y le hago así, 3 dedos me apuntan a mí. No se nos olvide eso, ¿verdad? No, tú. Y hay 3 que te apuntan a ti. Dicen Gálatas, cuando tú acuses a alguien, considérate a ti mismo, no sea que tú estés peor. Pero considera que tú eres mejor que los demás, porque en ti ha entrado lo que se llama el fariseísmo. Yo no soy como las prostitutas, yo no soy como el Chapo, yo no soy como los traficantes. Bueno, yo tengo mis defectitos, pero no soy así malo no soy. Y ahí caemos en una prisión tremenda y nos encarcelamos cuando comenzamos a creer que nosotros estamos fuera del peligro, porque el que piensa que está firme, mire que no caiga. Porque caen, porque creíste que estabas firme y estabas señalando siempre a tu esposa o a aquel, o yo no soy como esa de la iglesia y mira esa por aquí, por allá, y comenzamos a poner los dedos como los fariseos sin examinar nuestras vidas delante de Dios. Y finalmente vemos nosotros que en el momento que Dios le da al varón la responsabilidad del matrimonio, la responsabilidad de los hijos, la responsabilidad de trabajar, es porque Dios, cuando entró el pecado, lo vamos a ver mañana, el pecado rompe completamente el vínculo entre el hombre y la mujer, y ahora viene un juicio sobre Eva, un juicio sobre Adán y las consecuencias de ese juicio y la forma del plan de redención como Dios tiene preparado para que volvamos otra vez a la posición original, donde estamos mi esposo y yo tan compenetrados y nos comprendemos a tal grado que ya no tengo que decirle, acuérdate que yo soy el varón y me tienes que respetar, te tienes que sujetar a mí. Ya no tengo que llegar a ese punto porque ella voluntariamente se sujeta. ¿Saben por qué se sujeta? Porque ella ve que yo estoy más sujeto a Cristo que ella. Y ha sido lo más mal interpretado en el cristianismo. ¿Verdad? Pues que el varón es el liderazgo, 1 Corintios 11:3, el padre es cabeza de Cristo, Cristo es cabeza del hombre y el hombre es cabeza de la mujer. Y los hombres, por eso es el machismo, ¿no? Te tienes que meter a mí y ahora vamos a ver pornografía y hace esto y el otro, espérame un ratito. Eso no es la sujeción. Ya violaste completamente los límites que Dios trazó de la moral para que tú puedas entender lo que es la sujeción, que lo vamos a ver hoy en la tarde. Pero cuando llegamos a ese punto, les repito, en mi matrimonio tenemos 33 años de casados, Marta y yo, me tomó mucho tiempo, ya siendo cristiano me tomó tiempo verme a mí mismo como me estaba viendo Dios, y pues yo soy predicador, y verdad esto y el otro, bueno, nunca exageré tanta la cosa, ¿verdad? Pero tenía áreas que, bueno, no soy así, otra vez, no soy así como otros maridos que les gritan a las mujeres, pero lo que Dios me veía, yo no entendía que me tenía que exigir más a mí que a cualquier otra persona, por el liderazgo que Dios nos ha encomendado. Al que mucho se le da, mucho se le demandará. Tengamos cuidado cuando Dios te bendice con dinero, cuando Dios te bendice con una casa bonita, con una familia bonita, porque te lo va a demandar Dios. En la proporción en la que Dios nos bendice, Dios nos demanda más fidelidad. ¿Saben por qué? Para darnos más. El varón fue creado primero que la mujer, por alguna razón. El origen de la mujer es el hombre y no viceversa. Número 2, el varón se le da la responsabilidad de labrar y cuidar
al huerto del Edén, no a la mujer. La orden de no comer el árbol del bien y del mal se la dio Dios a Adán. Eva todavía no nacía. La mujer es criada para ser ayuda idónea del varón, para ser su complemento, su amiga, su amante, mi esposa. Es todo lo que yo necesito en la vida. Y si yo creo que puedo tener a alguien que la pueda suplir a ella y tener a alguien que es mejor amigo que mi esposa, mi matrimonio no anda muy bien. Mi mejor amiga tiene que ser ella. Y el mejor amigo para ella tengo que ser yo. Y si no lo soy, tengo que buscar la manera de poder agradarla y entender, platicar con ella. Vemos que la comunicación es el imprescindible en un matrimonio. Ojalá que no haya muchos matrimonios aquí que ya tienen 5 o 10 años de casados, pero viven como si estuvieran divorciados. Todavía siguen juntos, pero no se hablan, casi no platican, casi no se entienden. Hay una barrera emocional ya entre ustedes. Se tratan automáticamente porque viven juntos, pero en ustedes ya no hay amor, ya no hay cariño, ya no hay deseo de crecer. ¿Por qué? Porque han abandonado su primer amor, porque no han comprendido claramente el significado para Dios. Es el varón a quien se le ordena nombrar los animales. Es el varón que le pone el nombre de Eva, no Eva le pone el nombre al hombre, y Dios hace al hombre responsable del pecado y no la mujer. Esto es irónico. ¿Quién pecó primero, Adán o Eva? ¿Quién? ¿Ya ven? No, la mujer, ella fue la que nos dio la manzana o la uva o lo que haya sido, ¿no? Que no, la Biblia no lo dice. Pero en Romanos 5:12, el apóstol Pablo dice, porque el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado vino la muerte. Entonces, qué interesante que la Biblia dice que aunque ella fue la primera que falló, lo vamos a ver más tarde, es a nosotros a quien nos hace responsables. Esto es muy interesante. Entonces, nosotros, ¿verdad?, somos los responsables en el hogar de que en mi hogar no va a entrar la pornografía, en mi hogar se va a respetar. Si tienes un hijo de 15, 18 años, Panchito, este hogar nunca vas a entrar con drogas, ni con marihuana, ni con cocaína. Mijita, yo sé que andas con otra mujer, estás en el lesbianismo, nunca te vamos a dejar de amar, papá y yo. No vas a traer a tu amiguita aquí a la casa. Sí, hijo, ya sabemos que eres gay, te seguimos amando, pero estás en un papel equivocado, pero la casa la vas a respetar, no vas a entregar a traer a tu amiguito, y si quieres casarte con tu amiguito, no vamos a ir a tu boda, porque primero está Dios. Me amarás con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el momento que ponemos a algo o a alguien antes de Dios, nos hemos vendido a la idolatría. Es tu hijo, ya se convirtió en algo codependiente de ti, que lo amas más y temes herirlo que herir a Dios. Y hemos perdido nuestro primer amor y todo se desmorona otra vez. Dios nos va a probar a todos en las afecciones que tenemos con la misma familia, para ver si realmente le amamos a Él antes que cualquier cosa. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo, nuestro Señor, que nos ha hecho renacer para una esperanza viva por medio de Jesucristo entre los muertos, en una herencia incorruptible, inmarcesible, reservada para nosotros en los cielos, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y si invocamos por Padre a aquel que sin acepción de personas, Dios juzga, conduzcámonos en el temor de Dios durante todo el tiempo de nuestra peregrinación, sabiendo que fuimos rescatados no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo, quien murió y resucitó para que ya no vivamos para nosotros mismos, y para que, obedeciendo sus mandamientos, descubramos y encontremos esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros corazones
y nuestro pensamiento en Cristo Jesús, en quien seguiremos confiando, porque Él es el ancla segura y firme de nuestra alma. Te amamos, Jesús, y te damos gracias por tan grande salvación. En tu precioso nombre. Amén.